Buenos días, un domingo más que nos unimos a través de las redes, a la distancia, pero siempre juntos, para poder celebrar a nuestro Dios, proclamar su fidelidad y saber de que somos un cuerpo que sigue adorando al Señor. Y pensando en esto, en que todavía seguimos dando batalla a esta pandemia que nos mantiene distanciados y tal vez a todas las consecuencias que se está trayendo para muchos en trabajo, en salud y en un montón de cosas. Esta semana me tocó por mi trabajo leer una vez más la historia de David y Goliat, que la mayoría de nosotros la conocemos desde pequeños, pero tal vez para muchos sea nueva. Y no sé si recuerdan que el pueblo de Israel estaba en batalla contra los filisteos y este gigante enorme venía a desafiarlos día a día durante más de 40 días. O 40 días aproximadamente, y hasta que el padre envía a David a llevar comida a sus hermanos mayores que estaban en batalla. Y él, cuando se entera de lo que estaba pasando, tiene una indignación santa por no entender cómo podía ser que un ejército tan grande como el de Israel, nadie hubiese puesto oposición ante este gigante. Y este relato y el de Elías cuando está con los profetas de Baal son relatos que a mí me ponen la piel de gallina porque ponen en evidencia nuestra debilidad, nuestra fragilidad, pero también el poder de este Dios que es nuestro Padre, nuestro Salvador. Y los israelitas estaban haciendo algo que muchas veces pasa. Estaban siendo políticamente correctos con el enemigo, por temor. Y David se indignó y dijo cosas que tal vez si ahora nos ponemos a pensar lo que dice, son muy crueles, son muy violentas. Pero él entendía que estaba hablando contra el enemigo que venía a destruir, a aniquilar sus vidas. Y creo que eso es lo que nos toca muchas veces entender cuando estamos frente a enemigos como estos, que pueden ser el pecado, que puede ser Satanás mismo poniéndonos en circunstancias adversas que no entendemos. Y me gustaría leer el pasaje que está en 1 Samuel 17, versículos 45 al 47. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y esto fue lo que entendió David, que la batalla no era de él, era del Señor. Podemos estar delante de nuestro enemigo, los Goliats que nos tocan en la vida, y pensar, sí, es mucho más grande que yo. Si lo enfrento solo, realmente es una amenaza para mi vida, pero no es más grande que el Señor. Entonces, los demás vieron a un gigante, pero David vio una oportunidad de obedecer al Señor y de glorificar su nombre. Así que los aliento a cada uno de ustedes, hermanos, a que en este tiempo no se comporten políticamente correctos con el enemigo. Preséntenle batalla en el nombre del Señor Jesús y vean la victoria que Él tiene para darnos. Oramos antes de escuchar la palabra y de compartir un tiempo de adoración. Amado Dios, en esta mañana una vez más te damos gracias por estar en medio nuestro, por mostrarnos que eres el Dios todopoderoso, que nos ama, que nos levanta, que nos acompaña, que siempre eres fiel y que estás allí para sorprendernos paso a paso en nuestro andar contigo. Gracias por esta mañana, porque podemos juntos adorarte, presentar delante de ti nuestras cargas y escuchar una palabra que nos traiga aliento y fe para seguir adelante esta semana. Bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.
de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que hay en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me abandonarás. Tú no me fallarás, 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 nunca me abandonarás. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Buen día, hermanos. Bueno, este es el momento donde vamos a orar por nuestras necesidades. Y en esta mañana le quería compartir un versículo que está en el libro de Éxodo, número 17, del 11 al 13, y es sobre la guerra con Amalek. En el versículo 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. El Señor me estuvo hablando mucho con este pequeño versículo. Si buscamos en el libro de Deuteronomio, dice que en esta guerra fueron sorprendidos por la zona más débil, fueron sorprendidos por su retaguardia. Y acá habla de que inclusive hasta nuestros líderes pueden llegar a cansarse, inclusive hasta aquellos que están a cargo de nuestro pueden sentir cansancio. Y somos esto, somos iglesia. Así que en este momento de las oraciones también quería poner en oración a cada líder, a cada ministro, a cada maestro, maestra de escuela dominical, que son los encargados de traernos la palabra, de que podamos compartir este tiempo, la gente de medios,
cada persona que está haciendo el servicio al Señor. Y también a cada hermano que en este momento se siente debilitado, que podamos fortalecerlo, que podamos alzarle sus manos, que podamos sostenerlo ante la necesidad. Así que bueno, vamos a orar por toda esta circunstancia y vamos a dejar que el Señor actúe en medio nuestro. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Padre, porque vos nos escuchás, porque vos sos un Dios justo. Y a pesar de esta batalla que tenemos hoy en el frente, Señor, a esta batalla que nos sorprendió, Señor, hoy nos paramos en la brecha, Señor, y clamamos por las necesidades de tu iglesia, Señor. Clamamos por cada familia que está pasando una necesidad económica, por cada familia que no tiene un plato de comida, Señor. Te pedimos, Señor, que tú la fortalezcas, Señor. Pero también, como decía este pasaje, te pedimos, Padre, que como hermanos de ellos, Señor, tengamos el mover de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú nos lleves, Señor, a compartirle lo mucho que tenemos, Señor. También clamamos por cada enfermedad que hay en tu iglesia, Señor, cada persona que está padeciendo alguna circunstancia, Señor, que tú estés obrando, que tú estés actuando en su vida, que la estés restaurando y sanando, Señor. Y hoy especialmente, Señor, queremos clamar por nuestros líderes. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Gracias por nuestro pastor Luis, Señor. Bendecilo, Señor. Bendice, Señor, al grupo de apoyo, Señor, a Luis. Bendecí a los diáconos. Bendecí, Señor, a los ministros. Bendecí cada persona, Señor, que en este momento, Señor, está trayéndonos la palabra, Señor. Bendecí esa obra los días sábados, Señor. Multiplicala, Señor. Y, Señor, que cada persona, aparte de ese plato de comida que se lleva, Señor, te pedimos que te conozca, que conozca, Señor, de tu amor. Gracias, Señor, porque vos, aún en las peores circunstancias, aún en un mundo que se derrumba, Señor, podemos seguir siendo iglesia, podemos seguir estando unidos, Señor. Y ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva en este sentir, a fortalecer, a levantar las manos en alto de cada hermano, Señor, que está ante una necesidad, que mandemos un mensaje, que le llamemos, Señor, que le mandemos un versículo, que le compartamos, Señor, de tu amor, porque hasta los líderes pueden llegar a flaquear, Padre. Gracias, Señor, porque todos unidos como iglesia podemos unirnos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y dejamos esta reunión en tus manos, Señor, clamando por el mensaje que vamos a recibir, por la persona que nos lo va a traer, Señor, que sea de bendición para nosotros y para muchos. Gracias una vez más, Señor, te damos por tu iglesia, te damos por nuestros hermanos y por cada cosa. En el bendito nombre de tu Hijo amado, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos de la amada iglesia de Arroyito. En este domingo, para mí es un gusto enorme y un placer que me hayan invitado para poder estar con ustedes en este culto, como lo estamos haciendo prácticamente la mayoría de las iglesias online. Y a propósito, les mando un gran abrazo de parte mío, de mi esposa Diana, un saludo. Quiero agradecer al pastor Luis, a José Luis, que en lo humano de nuestra programación, esta era una fecha para estar con los hombres en un campamento de hombres, cuando estábamos armando todo. Y también cuando uno piensa en la agenda, a esta altura yo tendría que estar a punto de salir para un congreso que me habían invitado en Europa, esas cosas que se dan, en donde la invitación es completa y estábamos armando. Y bueno, el hombre propone, pero Dios dispone. La semana pasada el pastor de Uruguay, de una iglesia de Uruguay, me decía: Miguel, ¿qué pasa que no viniste? Estamos esperando, haciendo una broma, porque teníamos eventos allí importantes en la iglesia evangélica armenia, allí en Montevideo. Así que, hermanos, estamos viviendo este tiempo, y este es un tiempo donde padecemos esta pandemia a nivel mundial, y damos gracias a Dios que este virus es un virus que tiene su lado muy bueno, que es mínimamente maligno. El 2% de los quienes padecen pueden sufrir y de hecho pueden
afectarse hasta morir. Pero después el otro 98-95% pueden padecer algunos síntomas que requieren incluso atención. Pero lo que sí tiene es que es un virus muy contagioso, a diferencia de otros virus que son menos contagiosos. Es 3 veces más contagioso que el virus de la gripe, del Haemophilus influenza. Y esto hace que quienes no están preparados, como pasó en Europa, en Estados Unidos, está pasando en Brasil y en nuestro país con la forma que se dispuso, y estamos aquí todavía con esta situación. En nuestras iglesias hemos tenido, cerca de nuestro derredor, gracias a Dios, han estado de manera adecuada, y estamos, hermanos, viviendo, y esto a propósito de la contagiosidad del virus. Yo vivo en el barrio de Flores, y un mes atrás en la ciudad de Buenos Aires, Palermo, el barrio de Barracas, Boca, Soldati y Flores eran los de mayor ritmo de contagio. Al mes, hoy en la capital es donde menos contagio hay. Es como si la gente se va contagiando, la mayoría no lo pasa mal y va generándose esa inmunidad en manada, lo que llaman. Como que ese contagio va dando otros contagios menores, y llega un momento que el virus no puede replicarse y se va a otros lugares. Parecería que este es el mecanismo. Bueno, pero hoy es domingo y yo como pastor quiero darles un mensaje de esperanza. Y el título de este mensaje es Contagiemos esperanza. Contagiemos aliento a nuestros hermanos de la fe y a quienes nos rodean, porque hay un propósito en todo. Y a propósito de esto, estaba leyendo la primera carta de Pedro, y Pedro justamente termina de esta manera. Dice: les escribí y envié esta carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como mi hermano fiel. Mi propósito, fíjense, al escribir es alentarles y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Así que yo titulo este mensaje que quiero darles a ustedes: Contagiemos esperanza. Dice Pedro: en su bondad Dios los llamó a ustedes, que participan de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, los restaure, los sostenga, los fortalezca, los afirme en un fundamento sólido. Y yo me preguntaba, ¿por qué tenemos que estar, dice, por la gracia de Dios, invitándonos a que contagiemos esperanza? ¿Por qué esto tiene que ser así? ¿Desde dónde podemos, ante una situación tan adversa como la que vivimos y la que va a venir como consecuencia de estas situaciones, no en Argentina solo, sino en muchísimos países del mundo? Estamos con una realidad, y yo quiero unirme a Pedro y compartirles los primeros versículos de la primera carta de Pedro. Así que si tienen allí Biblia, pueden abrir en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 9, el 8 hasta el final. Primera Pedro, capítulo 1, del 3 al 8, y dice así la palabra de Dios: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con una gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas,
les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Es interesante que Pedro está queriendo transmitirles el mensaje de esperanza, de aliento por lo que están atravesando. Y yo pensaba en mis abuelos. Hace poquito recordábamos el cumpleaños de mi abuelo, que ya falleció hace mucho, pero lo tuve yo muy presente porque había nacido en el año 1900 y yo tengo el nombre como él. En vez de Micael, no se aceptaba, me pusieron Miguel. Un gran hombre de Dios, un hombre sencillo, pero con mucho temor y mucha fe en Dios. Él me contaba cuántas cosas tuvo que atravesar. Siempre hubo momentos difíciles en la historia de la humanidad. Él me contaba que tuvo que venir huerfanito por el genocidio cometido por los turcos en el primer genocidio del siglo XX. Se quedó sin trabajo, no había comida, escapó a Siria, siendo de 10, 12 años, criado en un orfanato. Luego en el Líbano se casó muy jovencito y vinieron porque había hambre, y vinieron a Argentina porque era un país poderoso allí a principios del siglo XX, y vino aquí sin idioma, sin recursos, y pudieron trabajar. Pero vino la guerra, la Primera Guerra Mundial, con algunos contactos que él tenía en Europa, sufrió la familia, sufrió la crisis del 30, después vino diferentes periodos. ¿Cuánta gente sufre? Y hoy nos toca pasar un tiempo muy especial, y somos especiales nosotros también al vivir este tiempo. Yo quiero decirte que somos protagonistas. El otro día un abuelo me decía: cuando mi nieto crezca un poquito más, él le ve a contar esto de estar tantos días viéndonos con un aparatito, porque somos protagonistas de un tiempo especial. Y aún así, Pedro, fíjense que dice en su carta, dice, Dios nos eligió hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Aquí la palabra santos es diferente. Todos los que tenemos a Dios en el corazón somos diferentes. Aunque somos humanos, aunque estamos inmersos en un montón de situaciones en que nos toca vivir, en situaciones que nos toca básicamente soportar, podemos nosotros decir gracias, Señor, porque nos hacemos diferentes, no porque no seamos humanos. Miren, Terencio, que fue un poeta latino nacido en Cartago, que sobresalió por la claridad en su léxico. Él escribió algunos libros, estamos hablando antes de Cristo. Él dijo: hombre soy, ninguna cosa humana me es ajena. Nosotros los cristianos somos hombres, naturalmente igual que todos. Estamos expuestos a todo y por eso también estamos expuestos a esta pandemia, pero la Biblia dice somos distintos, somos diferentes. Como resultado, ustedes le obedecen y son limpiados por la sangre de Jesucristo. Yo quiero, en este mensaje de domingo a la mañana, querido hermano, amada iglesia, yo quiero dejarles este mensaje. Hay 5 cosas que yo quiero que ustedes tengan presente para que podamos contagiar este aliento y esta esperanza a todos los que tienen al Señor, que están firmes, a los que están más o menos y a aquellos que están dudando. Es tiempo para que puedan tomar convicciones y aferrarse a una vida diferente pasando por situaciones adversas. En primer lugar, dice la palabra de Dios que nacemos por el poder de la resurrección de Cristo. Quien ha aceptado a Cristo en el corazón, no es una filosofía, no es un convencimiento, no es un curso que aprobaste, hiciste y te dieron el diploma, o que online, como ahora estamos todos haciendo, te atribuyen puntos para la carrera que tenés. No, Señor. Quienes tenemos a Cristo, dice que tenemos un nacimiento que fue dado por el poder de la resurrección de Cristo. El versículo 3 dice: sea la alabanza a Dios, que por su gran misericordia hemos nacido de nuevo, por el poder que Dios levantó
a Jesucristo de los muertos. Ese poder es el que tenés en tu vida para poder enfrentar cualquier circunstancia, porque nuestro Dios, con ese mismo poder, te da y te capacita ese poder para estar listo para enfrentar diferentes situaciones especiales. Nuestra naturaleza es cambiada por el poder de Jesús. Cuando nosotros nos convertimos, se provoca un acto de milagro, un acto de fe. Nuestro espíritu, que estaba muerto, pasa a tener vida. Dice la palabra de Dios que antes andábamos en caminos de tinieblas. Ahora tenemos el poder para vivir una vida victoriosa. ¿Cómo estás con este poder? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Estás haciendo uso de este poder maravilloso que Dios da? Me decía una persona que había estado atrapada en vicios y últimamente con actos de pornografía. Me decía, querido Miguel, me di cuenta que no tengo que enfrentar las tentaciones sexuales. Dios me da poder para huir de las tentaciones sexuales. Y me llamó la atención y Él me transmitió esta bendición. No hay que enfrentar las tentaciones, hay que huir de las tentaciones, específicamente en este caso sexuales, para poder ver ese poder que te quita y te permite vivir de una manera especial. Así que esta nueva naturaleza, con el poder que resucitó a Jesús de los muertos, es el primer punto que tenemos que transmitir. Hermano, tenés esperanza, tenés fuerzas, porque tenés este poder en tu vida. El versículo 4 dice la segunda cosa que yo quiero transmitirles. Y esta segunda cosa es que tenemos una herencia que protege y que perdura, que no cambia ni se deteriora. Fíjense lo que dice el versículo 4. Dice, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo, pura, que no puede cambiar ni deteriorarse. Es un seguro. Es un seguro. Tengo una hija que está queriendo viajar y está averiguando porque tiene que ir a otro país y ya tiene que ir y está echando mano de su ciudadanía, de la residencia, y está viendo si el seguro la va a proteger en ese país ante una eventual situación de coronavirus y cuestiones. Y a propósito del seguro, qué lindo es saber que tenemos una protección, una herencia que no se corrompe, que no se deteriora, que perdura a través del tiempo. Es una herencia maravillosa. A propósito de mi abuelo, como yo decía, yo crecí bajo la influencia mucha de mis abuelos, de los 4, los tuve hasta grandes, hasta ya un joven. Y para mí fue una bendición, porque ellos 4, particularmente 2, muy humildes, decían a sus hijos, a mi madre, a mi tía y al hijo, a mi tío, le decían, nosotros no tenemos plata para darles, les queremos dar educación y queremos enseñarles a que tengan confianza y un temor reverente a Dios. Esa herencia sí les queremos dejar. Y fueron instruidos y nos instruyeron en este camino por el cual damos tanta gloria a Dios. ¿Estás pensando en retirarte? ¿Estás pensando en jubilarte? ¿Estás pensando qué herencia vas a dejar? Yo te propongo y quiero darte fuerzas para que confíes en una herencia maravillosa que tenemos porque nosotros hemos nacido de nuevo. No se deteriora, no se pierde. Un montón de cosas no está expuesta a la crisis. Yo recuerdo cuando me ofrecieron una jubilación offshore para que pase un buen tiempo cuando me jubile, años atrás. Y no la pude sostener y a los 3 años tuve que dejar de pagar en dólares. Pero con la crisis que hubo en el 2011, en el 2008, toda la gente que tenía tanto dinero ahorrado, incluso para que quede de protección para ellos, se desvaneció. Lo que nunca había pasado sucedió. Y hoy estamos viviendo a nivel mundial un desplome de tantos recursos que para muchos pueden ser garantía. Yo te invito a que incorpores este concepto. Tenés una herencia en Cristo. Tenés una maravillosa protección que no se deteriora, que no se expone a cambios, que no hace falta canasta de monedas.
Dios no quiere decir que esté mal, quiero aclararlo, no quiere decir que esté mal ahorrar, no quiere decir que esté mal pensar en el futuro. Yo ya me veo que alguno está vendiendo seguros allí y me dice, el pastor Equisian está hablando de contra de nuestro trabajo. No, al contrario, es muy bueno, aseguramos el coche, tenemos que asegurar también la vida y por qué no. Pero una cosa es hacerlo como recurso y otra cosa es tener la esperanza en eso, alejándome de la esperanza en Dios. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Y cuando nosotros tenemos nuestro corazón sujeto y modificado por esta naturaleza poderosa de Dios, vas a adquirir una herencia maravillosa. Y en tercer lugar, el nuevo nacimiento con el poder de Dios, una herencia maravillosa que perdura, que protege, que no se deteriora ni cambia. Y en tercer lugar, esta realidad nos invita a tomar una forma de vida. Dice el versículo 5, por la fe que tienen, Dios les protege con su poder. Es decir, la manera de ejercer esa protección y tener esta herencia es por medio de la fe. La fe finalmente nos transforma para que, aprendiendo diariamente a vivirla, nos termina dando una manera de vivir. Dice la palabra de Dios, por fe andamos, no por vista. Y dice el apóstol Pablo, si decís que andás en él, tenéis que andar como él anduvo. ¿Y esto qué quiere decir? Sencillamente quiere decir que la fe es aprender a confiar. Cuando yo trabajo este principio con diferentes personas que viven cuestiones depresivas o trastornos de ansiedad en donde requieren de una ayuda médica, junto con ella, casi a la manera de un tratamiento cognitivo-comportamental, que es lo que la ciencia invita a hacer, incorporamos el concepto de fe. Fe es confiar. Y cuando uno confía, descansa. Pero no es una pastilla que te invita a negar o a no pensar. No. Es una fe que te ayuda a enfrentar aquellas cuestiones que hacen a que puedas, descansando, aprendiendo a caminar, siguiendo la modalidad del paso a paso. Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, confío, quiero descansar en ti. Quiero que el esperar en ti sea una confianza activa. Ayúdame a mi incredulidad. Esta manera es la mejor manera para enfrentar cualquier situación, que incluso situaciones que pueden dar dificultades en la vida. Y cuando hablamos de la fe es el recurso que crece a partir del temor. ¿Quién puede decir que no tiene temor a cómo vivimos? Somos humanos. Nuestra naturaleza humana se enfrenta a situaciones por las cuales el temor genera un montón de situaciones. Hay algunos cristianos que cuando tienen temor toman conductas extremas. Y yo quiero que prestes atención. ¿Qué hacemos cuando tenemos un temor? Lo podemos evitar enfrentarlo y vamos esquivando una vez, 2 veces, 3 veces y terminamos rodeándonos a nosotros mismos porque la postergación, porque el tomar atajos llega un momento que nos encierra en nuestra propia realidad temerosa y esa naturaleza humana que está ensimismada en posición fetal termina desesperadamente y mal. Ese es un aspecto. La evitación es un camino que no tiene salida cuando queremos vivir una vida victoriosa. Y hay otros que cuando tienen un temor en la vida, lo que hacen es respirar hondo, tomar fuerza, como incluso hasta algunos aplican principios y textos bíblicos y se hacen los fuertes y dicen yo en el nombre de Dios y cantan canciones, toman carrera y enfrentan de una manera alevosa ese gigante que tienen que vencer y quedan después destruidos, quedan liquidados, salen porque Dios acompaña, pero humanamente quedan muy mal y requieren mucho tiempo para recuperarse. Es que no son los caminos, ni la evitación
ni la confrontación. Esas dos opciones son falsas opciones, porque son extremas y me alejan del propósito que Dios quiere para mi vida, que es vivir a partir de la fe. Cuando estudiamos la vida de los patriarcas, ellos iban peregrinando y al peregrinar iban viviendo. Cuando vemos la vida de los cristianos de la iglesia primitiva, no podían evitar, no podían confrontar, tenían que ir desplazándose de un lugar a otro y así iban adquiriendo fe, así iban aprendiendo a adquirir confianza. Así que la fe que Dios te da es para que sea práctica. Y si querés que sea práctica, no es para que te encierres negando la realidad y siendo un creyente en un frasco, ni es para hacerte el grande y creerte que lo podés todo, porque incluso tenés a Dios. Porque la fe es aprender a vivir diariamente, afrontativamente, esa es la palabra técnica. No es ni evitar, no es ni confrontar, es afrontar. Es el paso a paso, hoy creo, mañana creo, pasado creo, y así estoy practicando nada más ni nada menos lo que dice Romanos capítulo 12, cuando nos invita a que racionalmente usemos nuestro intelecto, no con pautas mundanas, sino con pautas espirituales, renovándolo, transformándolo para conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, en este andar y mientras ejercemos la fe, justamente el recurso que tenemos en cuarto lugar es la realidad con la que estamos enfrentados. Miren el apóstol Pedro lo que dice. Esta fe tiene que ver con soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo. Entonces, un nuevo nacimiento, un milagro que me da un poder especial para vivir. Pero eso no quita mi humanidad. Sí garantiza una herencia maravillosa que tenemos y que no se corrompe. Y eso es a través de un caminar ejerciendo la fe, aprendiendo a confiar en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esta fe es el recurso que tenemos, bien biológico, bien psíquico, bien espiritual. ¿Pero por qué? Porque tenemos pruebas. Y el apóstol Pedro dice, estas pruebas son breves, hermanos. Estas pruebas son breves y Dios las permite para que sea probada, y pone el ejemplo del fuego. La fe es probada como el fuego al oro y lo va purificando. Las pruebas están purificando esta fe. ¿Para qué? Para que cada vez ejerzas más ese poder que Dios te da. La fe necesita de la prueba y somos victoriosos por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué pruebas estás pasando, hermano? Todos estamos pasando pruebas. No hay una familia que conozca, incluyendo la mía, que no estamos viviendo pruebas en donde tenemos que ejercer una fe distinta. Y esta fe es probada, es sometida y nos invita no a una vida de temor, sino un ejercicio diario. Yo te invito a que dejes de pelear, a que le digas al Señor, quiero descansar en ti, quiero ejercer esta naturalidad, el caminar con fe, aprendiendo a ver paso a paso. Pensamos en Moisés, rodeado de las montañas a los costados y a los egipcios de atrás, con más de 600.000 personas. Y le dijo, Señor, ¿y ahora por qué me trajiste acá? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué voy a hacer ahora? Hablaba con un siervo de Dios y me decía, Miguel, estoy tan cargado y estoy teniendo mis encuentros con Dios y estoy con tanta bronca. El otro día me asusté porque le decía a Dios todas las broncas que yo tengo y me asusté y me pregunté, ¿está bien que le vuelque a Dios mis broncas? Y yo pregunto esto a ustedes que me están escuchando.
Está bien que yo me queje ante Dios. Está bien que le tire la bronca a Dios y que hasta me parezca a Job, casi renegando de Dios y encima con una esposa que lo alentaba a hacerlo. Y yo le dije, querido hermano, si no se lo hacemos a Dios, eso, ¿a quién le vamos a hacer? ¿A quién le vamos a transmitir nuestras broncas, nuestras angustias, nuestros dolores? Y cuando pensaba en eso, me acordaba del Salmo 42. La mayoría de los salmos expresan la bronca. Así que yo quiero invitarte a que tu bronca se las digas a Dios. Él quiere que lo hagas. Él quiere que te vacíes ahí. Él quiere que le digas todo lo que le tenés que decir. Y sorprendentemente cuando te vacías, Él va a empezar a llenarte. ¿A dónde iremos, Señor? Si voy al cielo, allí estás. Si voy al infierno, tu espíritu puede ir hasta allá si lo quiere. En cualquier lugar me estás acompañando. ¿Y qué voy a tapar mi realidad? Voy a tapar mis cosas enfermas, mis dolores, mis angustias. Muchos salmos tienen este sentido y yo les invito a un recreo. Miren lo que dice el Salmo 42. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable y aunque en las noches me vienen los pensamientos que no me dejan dormir, lo voy a contrarrestar con cánticos y oraré a Dios, quien me da la vida. Hoy un siervo de Dios que está en la presencia de Él, que cuando yo era adolescente en casa hospedábamos a hermanos y él cuando venía a Argentina lo hospedábamos, un hombre mayor, un hombre poderoso en la palabra. Y yo era adolescente, estaba descubriendo la llenura del Espíritu Santo y me dice, Miguel, ¿vos orás? Sí, claro que oro, hermano, le dije. Estábamos desayunando y me dice, ¿cuánto tiempo orás? Y yo le dije, bueno, oro 10 minutos, 15 minutos por día. Me dice, ¿tan poquito? Y yo le dije, ¿y usted, hermano, cuánto ora? Me dice, yo oro entre 8 y 10 horas. Yo me quedé duro. 8 y 10 horas. ¿Tantas horas orando? Y él me dice, sí, se hace de noche, yo voy a mi cama, empiezo a orar y me despierto al otro día y digo, gracias, Señor, por un día más de vida. Amén. Y yo me di cuenta que me estaba haciendo un chiste, pero me enseñó una gran verdad. Claro, él empezaba a orar y se quedaba dormido orando, y cuando se despertaba agradecía a Dios por la vida. Vacíate en la presencia de Dios. El salmista dice, tengo dudas, Señor, tengo bronca, tengo angustias, me descargo en tu presencia, pero pondré mi esperanza en Dios. Contagiemos esto, hermano, no neguemos la humanidad. Decile al que está con bronca, anda a Dios y decíselo. Él está dispuesto, Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo les voy a dar descanso. Dejen las cargas que yo les voy a aliviar, porque mi yugo es más fácil que las cargas que ustedes puedan tener. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Me insultan, se burlan de mí. Y ahí David se pregunta y dice a sí mismo, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste en mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Señor. Así que, queridos hijos de Dios, queridos hermanos, amada iglesia, qué interesante es, tenemos que contagiar, debemos contagiar esperanza, porque en nuestro Dios está la esperanza. Seamos cristianos contagiosos, contagiosos que hay algo diferente para vivir, hay una nueva vida para vivir, que empieza, como dijimos, con un poder, nacidos de nuevo por el poder de la resurrección de Jesucristo, no con una herencia que nos protege, que no se marchita, que no se deteriora, que perdura, y nos da la fe que nos permite vivir nuestro modo de vida, vivir por fe. Y en cuarto lugar, esa fe, para que esté activa, va a ser probada, porque la vida es sufrimiento y el recurso de la fe nos permite
cada vez purificando esa fe, estar más cerca, conocer más a Dios, razonar más como Él quiere. Y en quinto lugar, vaciándonos en su presencia y llenándonos de su gloria, termina Pedro diciendo en ese primer capítulo maravilloso, dice: queridos hermanos, cuando vivimos así, vamos a vivir la alabanza, la gloria y la honra. Fíjense, dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Ahora no lo ven, pero se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Me decía un creyente el otro día: Miguel, en medio estoy sin trabajo hace 5 meses. Me caen 2 juicios de personas que nunca fueron empleadas mías, eran trabajos que yo tercerizaba. Y estaba con montos impresionantes, yo decía, ¿dónde? Y fuimos a juicio. Y estando orando en el Señor y cargando, ya habían pasado 2 años, y la idea de todos es seguir esperando, seguir esperando, seguir esperando. Un juicio que es injusto, que las leyes del país parecería que lo avalan al que quiere juzgar por juzgar. La cuestión que estaba descansando en el Señor y el Espíritu Santo me dijo, es momento de arreglar el juicio. Lo llamé a mi abogado. Le dije, por favor, queremos solucionar esto. Dice, pero hay que esperar, ahora no conviene. No, habla con las personas. Se comunicó con el otro abogado, habló con estas 2 personas que injustamente estaban haciendo el juicio y por un monto 10 veces menor al que habían pactado, pudo arreglar de una manera simple, sencilla y con el alivio del corazón. Dice, fue el Espíritu que me despertó, que fue el Espíritu Santo que me permitió darme cuenta que era el momento oportuno. Estaba siendo probado, confié en el Dios, me vacié en su presencia y tengo un gozo inefable, indescriptible, que trae alabanza a mi Dios. ¿Saben cómo lo llama esto la psicología? ¿Saben cómo se llama? Resiliencia. Estamos caídos, pero no derrotados. Estamos dolidos, pero no estamos muertos. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, estamos diciendo muchas cosas en esta mañana, ya el tiempo avanzó demasiado. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, contagiemos esperanza, contagiemos la salvación en Cristo Jesús, pero que empiece por casa. ¿Cómo estás con tu fe? ¿Cómo estás en la santidad? Dice la Biblia que sos distinto. Ejercé esa diferencia. Pregúntate a vos mismo, ¿por qué estoy dudando? Pongo la esperanza en Jesús. En Él voy a ser victorioso. En Él voy a ser resiliente. Voy a estar casi muerto y voy a surgir. Voy a estar casi caído y me voy a levantar. Y voy a dar una alegría y un gozo a mi vida y a los que me rodean. Te hablo a vos, papá. ¿Sí? Te hablo a vos, querido hijo, que estás escuchando esto. Te hablo a vos, querido hermano, que estás coqueteando con el pecado. Sos hijo de Dios, pero el Satanás te está enredando. No lo enfrentes, huí de la tentación. Dios te da poder para que ejerzas esa diferencia contagiosa que va a bendecir a muchos. Por eso Pedro, nada más que Pedro, nada más ni nada menos, Pedro dice, la paz sea con todos ustedes. Como para no tener paz tomando todos estos principios. Que estos 5 puntos sean para la gloria de Dios y para tu alegría. Qué lindo es que tengas una oración conforme el culto vaya avanzando y que le digas al Señor, Señor, entrego este mensaje para que caiga en buena tierra. ¿Te parece que oremos? Señor, en esta mañana, en este domingo hermoso, porque es día tuyo, ya es hermoso. Tu palabra cayó, la tengo en mi corazón. Quiero que sea el Espíritu que trabaje para que aprenda a descansar en tus promesas, dándome cuenta que soy diferente porque puedo nacer y nací a una nueva vida aceptándote en el corazón. Gracias, Señor, porque tú tienes el futuro mío en tus manos y me vas a guiar en buen camino, en buen puerto. Necesito aprender a caminar por fe, no a encerrarme, no a estar en posición fetal
queriendo evitar todo lo que me da temor. Tengo miedo, Señor, pero tampoco quiero creer de una manera loca pensando que voy a enfrentar todo, cuando en realidad tú ya lo has hecho y sos victorioso. Por eso me invitas a caminar día a día, desarrollando una fe que aprenda a descansar. Quiero aprender, Señor, a descansar. Pongo delante de tu presencia a mi hijo en las drogas. Pongo delante tuyo mi vida que está sujeta a estas tentaciones para hacer lo que no quieres. Pongo mi vida, Señor, para que esta enfermedad no me derrote. Confío, tengo la esperanza en ti, porque me estás probando para que cada día viva mejor, te vea mejor, conozca mejor tu poder. Y de esa manera, siendo resiliente, pueda traer gozo y alegría a los que me rodean y traer la gloria para vos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús pido que obres en mi vida. Amén. Muchas gracias le damos al Señor por este tiempo hermoso de la palabra de Dios. Gracias a nuestro hermano Kisiam por haber apartado este tiempo para nosotros y bendecirnos con esto. Queremos contarles, para aquellos que tal vez no se acuerdan, que estamos en agosto y que una vez más estamos frente al aniversario de nuestra iglesia. No vamos a poder hacer una reunión multitudinaria como acostumbramos a hacer y que tanto disfrutamos, pero va a haber un evento muy, muy especial. Este viernes 28 a las 20 horas vamos a transmitir en vivo esta fiesta de nuestra iglesia. Así que los invito a todos a que se aparten ese momento para poder compartir y vernos por YouTube y que inviten a todos aquellos que quieren hacerlos partícipes de este hermoso momento. Sigan conectándose en las redes, sigan teniendo comunión de la manera en que el Señor nos permite hacerlo en este tiempo y no se olviden del viernes 28 a las 20 horas. Que tengan una semana bendecida.